Rápidamente, antes de pasar a nuestra siguiente entrevista y en una información que tiene que ver con el contexto de lo que vamos a platicar, le cuento que desde Nicosia, Chipre, el presidente francés Emmanuel Macron acaba de anunciar hace unos minutos que está en marcha una misión internacional de carácter defensivo para abrir progresivamente el estrecho de Hormuz, por donde pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales. Así que, pues Francia parece entrar así en el conflicto, maniobra o acción defensiva le llama el presidente francés Emmanuel Macron. Y esto porque la escalada del conflicto en Irán y sus repercusiones en los precios del petróleo han hecho que se dispare el precio de este energético a más de $100 por barril. ¿Qué significa esto para la economía internacional, en particular para la economía mexicana? Lo vamos a platicar con Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Cómo estás, Valeria? Buenos días. Hola Pascal, muy buenos días. Bueno, pues ¿hasta dónde pueden llegar los precios del petróleo y qué implicación tiene esto para nuestra economía, Valeria? Pues mira, curiosamente después de ver lo de ayer en la noche empezaron los mercados asiáticos a operar con fuertes pérdidas y los futuros del precio del petróleo, que evidentemente van relacionados con el precio del petróleo en sí mismo, empezaron ya a cotizar por arriba de los $100 por barril, no solo por arriba de los $100, tocando $114 por barril. Hay que recordar que en el punto más álgido del conflicto, que todavía no termina, de la guerra Rusia-Ucrania, el, el petróleo tocó $120 por barril y luego se fue ajustando con el tiempo. Esto generó evidentemente muchísimas presiones en las bolsas asiáticas, que todas empezaron a caer, todas han caído. Ayer el índice Corea del Sur, el Kospi, tuvo que aplicar 2 veces estos circuit breakers, que son paradas de la operación del mercado cuando el mercado está en pánico, y entonces lo que se procede a hacer es cerrar el mercado hasta que el mercado se tranquilice un poco durante unos minutos y lo vuelven a abrir, y lo tuvieron que hacer 2 veces porque pues claramente el mercado estaba operando pues con una actitud de mucho miedo ante lo que puede suceder con el petróleo. Sin embargo, hoy por la mañana, muy temprano, pues hay un acuerdo del G7, donde se empieza a liberar, donde dicen que claramente tienen que resolver el tema y que van a empezar a liberar reservas de petróleo. Los países del G7 tienen reservas de petróleo, pues justamente para intervenir cuando hay crisis de esta magnitud. Y el solo hecho de dar el anuncio de que van a empezar a soltar reservas, pues eso significa un aumento en la oferta de petróleo y por lo tanto empieza a tranquilizarse el mercado en ese sentido. Estamos viendo ahorita operar el precio del petróleo de nuevo por debajo de los $100 por barril, pero alrededor de 99, ¿eh? No creas que ya se Ujú. arregló el problema, ni que ya se arregló la crisis, ni mucho menos. O sea, hoy vamos a ver volatilidad y yo creo que lo vamos a ver pues en la medida en que la guerra siga, ¿no? Y justo el anuncio que acabas de hacer del presidente Macron, pues esto va a contribuir a que Irán pues quiera seguir atacando a sus aliados, a los aliados de Macron, pues, o de Francia. Vamos a ver una escalada que no se tenía contemplada, porque en un principio, pues lo que habían dicho es esto va a ser rápido, y pues como pasó igualito con Rusia y Ucrania, ¿no? Que todo el mundo pensaba que iba a tomar unas cuantas semanas, un par de meses, y pues la guerra sigue, y vamos a ver, yo creo, un conflicto más largo, y eso es lo que está presionando el precio del petróleo al alza. Valeria, nosotros somos un país que importa, exporta petróleo crudo e importa la mitad de su gasolina, vamos a decirlo así en términos generales. ¿Qué significan altos precios del petróleo, precios en los linderos de los $100 por barril para México? Pues implicaría, o sea, si el mercado funcionara de forma libre, implicaría mayores precios, evidentemente, de la gasolina, pero no solo de la gasolina, también del gas, también del diésel, también de cualquier tipo de combustible. Y no hay proceso productivo, Pascal, que no use algún tipo de combustible. Desde el proceso más fácil, el proceso, imagínate un proceso agrícola sencillísimo, Ujú. hasta el proceso más complicado de manufactura avanzada, necesitan combustibles. ¿Qué va a tener que hacer México?
va a tener que subsidiar el IEPS. Hay que recordar que el IEPS pues funciona un poco como un amortiguador. El IEPS es un impuesto que en teoría cuando el precio de la gasolina internacional, la gasolina es un commodity, cuando el precio internacional de la gasolina baja, pues el Estado puede recaudar más con ese impuesto, pero si el precio de la gasolina empieza a subir, lo que hace la Secretaría de Hacienda es le pone un subsidio al impuesto para hacer el impuesto más pequeño, con lo cual asume una pérdida recaudatoria. Entonces, pues yo creo que eso es lo que va a suceder si la presidenta quiere que así suceda y no presionar los precios al alza, que justo vimos hoy el dato de inflación por arriba de 4%, ¿no? 4.02%, y con la inflación subyacente en 4.50%. O sea, hay clarísimas presiones inflacionarias y esto estamos hablando de febrero. O sea, aquí no incluye esta alza en el precio del petróleo. Estamos hablando de febrero y estamos hablando de incremento en precios, pues básicamente por el IEPS que se puso a las bebidas azucaradas, esto que llamaron impuestos saludables, y los aranceles que le pusimos a China. Entonces, a estos dos grandes componentes le vamos a sumar ahora el incremento en el precio de los combustibles y vamos a ver cómo se pone. Obviamente, Banco de México pues no va a poder seguir bajando la tasa de interés, ¿no? Yo creo que sería un error que Banco de México bajara ahorita la tasa de interés, ¿no? Porque por más que hable de un anclaje de expectativas y que las expectativas a largo plazo están ancladas, yo creo que esas expectativas a largo plazo con el conflicto, con la guerra en Irán, pues empiezan a desanclarse, ¿no? Porque ves simplemente lo que está pasando en el mundo. Para Banco de México sería, desde mi óptica, un error bajar tasas de interés. Incluso yo creo que la posibilidad de subir otra vez tasas de interés ya debe de estar contemplada sobre la mesa. No solo para Banco de México, para todos los bancos centrales del mundo ya debe estar como una posibilidad. Así que en lugar de bajar tasas, yo creo que empezaremos a ver un detenimiento, un freno completo en el ciclo de bajadas y en una de esas empezamos a ver un ciclo de alza. Y por último, en una economía estancada, que vuelvan a subir las tasas de interés significa que el crecimiento va a ser todavía más complicado. Imagínate, un crecimiento, o sea, con alzas en tasa de interés, con la inversión decreciendo, ¿no? Entonces tienes un cierre de año con una inversión menor en 6.7%. Ahora, empiezas a subir tasas, quizás empiezas a subir tasas, economía estancada, aranceles, temas comerciales y ahora temas petroleros, pues por supuesto que las cosas se complican, ¿no? Estamos teniendo un escenario bastante más complejo del que ya se veía a inicio de año, que no era sencillo, ¿no? ¿Te parece, por último, te parece razonable el pronóstico de que la economía mexicana pudiera crecer 3% este año? No, 3% de ninguna manera. 3% de ninguna manera. Yo creo que podría haber muchísimas oportunidades para la economía mexicana si hiciera muchas cosas, entre ellas abrir el mercado energético, ¿no? Y en particular el tema eléctrico. Pero no creo o no veo que eso esté sucediendo. A mí me llama la atención que a más de un año la presidencia de la presidenta Sheinbaum pues no haya resuelto el tema eléctrico, que es un tema en el que el sexenio pasado pues hicimos un desastre y estamos generando una escasez de electricidad que impide, verdaderamente impide, y esto es como impide físicamente, Pascal, que las empresas puedan operar. Puedes tener todo el parque industrial, pero si no tienes electricidad para No conectarlo, nada. pues simplemente no tienes nada, ¿no? Claro. Yo pensé que lo iba a resolver más rápido y no lo ha hecho, así que el 3% se ve muy lejano. Valeria, un gusto escucharte. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantada, Pascal, un abrazo. Gracias igualmente. Valeria Moy, directora del IMCO.